noches, bienvenidos una vez más a Huellas de un Siglo. El 15 de enero de 1944 a las 20:52, San Juan tembló. Fue un sacudón de la tierra que duró un minuto y dejó a la ciudad bajo una pila de escombros, cadáveres y heridos. Las crónicas hablaban de 10.000 muertos y 250.000 heridos. Pero, ¿qué dejó al descubierto la tragedia del terremoto? En tiempos como estos, los de comienzos del siglo XXI, en los que los desastres naturales están a la orden del día, se vuelve incluso más notoria la frágil memoria nacional sobre lo que ocurrió en San Juan en enero del 44. También nosotros tuvimos que reponernos a desastres naturales de magnitud y con dificultades políticas y sociales, tal como veremos ahora. Los invito a ver la primera parte de Terremoto de San Juan, un documental dirigido por Hernán Couriano. Falla geológica, fractura, trauma colectivo incurable, atajo de la historia. Esta grieta de 8 kilómetros de largo fue la marca que dejó en la tierra una de las peores catástrofes de la historia argentina. En enero de 1944, un terremoto destruyó la ciudad de San Juan y localidades vecinas. Los muertos y heridos se contaron a miles. Fue un desastre natural, ajeno a la voluntad y al control humano, pero dejó al desnudo un orden social calamitoso. Sobre las ruinas de la ciudad desaparecida, se levantaría en los años siguientes una nueva San Juan. En medio de una pugna de intereses por condicionar la reconstrucción, también hubo lugar para proyectos de una sociedad nueva. Sueños de refundación que se haría carne en el movimiento social y político que, con la misma intensidad del terremoto, sacudiría la vida de la Argentina. San Juan había sido fundada durante la colonia, al pie de la cordillera. A fines del siglo XIX, con el auge de la industria vitivinícola, floreció allí una oligarquía de bodegueros, conservadores y católicos que echó profundas raíces en el poder. Como muchas otras provincias del interior argentino, era un verdadero feudo en el que los sectores populares eran explotados y excluidos con violencia. En los años 20, a la sombra de la élite viñatera, surgió un movimiento que intentó subvertir este injusto orden social. Los hermanos Aldo y Federico Cantoni, disidentes del irigoyenismo, eran los fundadores del bloquismo. A pesar de ser médicos, se consideraban a sí mismos gauchos analfabetos y habían hecho de la alpargata su bandera de combate. Este símbolo reaparecería 2 décadas más tarde para dominar la iconografía política argentina. El bloquismo de los Cantoni estableció medidas de avanzada en favor de los sectores populares. En 1934, la última administración cantonista fue derribada por un cruento golpe de Estado provincial. Era la década infame y, al igual que en el resto del país, en San Juan se restauraba el dominio oligárquico. En los 10 años siguientes, la provincia tendría 11 gobiernos, todos nacidos de elecciones fraudulentas, votos comprados con promesas que nunca se cumplirían. El 15 de enero de 1944, en la ciudad de San Juan, algunos podían darle largas al desayuno para ponerse al tanto del desastre que se vivía en Europa. La guerra ya llevaba más de 1500 días, multiplicando ruinas y muertos por todo el continente. Era una tragedia lejana, inimaginable en esta ciudad, que por más inestabilidad tectónica y política que sufriera,
en comparación, no dejaba de ser tranquila. En el frescor del adobe encalado, resonaban las radios con la voz de Antonio Tormo, al frente de la tropilla de Huachipampa, el orgullo de los sanjuaninos y el cantor preferido en todo el país, por quienes pronto serían llamados Cabecitas Negras. Muchas de sus canciones tenían letra de Buenaventura Luna, el gran poeta popular de la provincia. Andariego y peregrino, viejo poncho como yo, te tienen por montonero, viejo poncho sanjuanino. Pero antes sos argentino, tradicional guerrillero. Hacia las 10 de la mañana, el suelo de San Juan tembló tímidamente, 2 veces en 15 minutos. Era algo habitual que no preocupó a nadie. Al mediodía, con el cierre de los edificios públicos, se inauguró oficialmente la siesta. Pero el 15 de enero de 1944, al caer la noche, iglesias, confiterías y clubes sociales dejaron de ser los lugares habituales de encuentro y celebración para convertirse en los sepulcros de una multitud de sanjuaninos. No hubo movimiento precursor, no hubo crecimiento paulatino, solo hubo un gran remesón como si algo hubiera arrancado de cuajo. Alcancé a dar unos pasos en el patio y ya todo había pasado. Pero San Juan ahora está en ruinas. De repente me vi con una gran angustia dentro y estaba solo, con una soledad espantosa. El terremoto, con epicentro en el sudeste de San Juan, comenzó a las 20:52. A esta hora se detuvo el reloj de la Catedral Sanjuanina. Menos de 60 segundos después, la ciudad se perdió en un vacío oscuro en el que solo llantos, quejidos y gritos desesperados recordaban la vida. En los minutos siguientes, violentos coletazos se hicieron sentir en San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. La noticia se difundió enseguida, conmocionando a todo el país. Esa noche, junto con las grietas del suelo sanjuanino, se abrió un nuevo sendero, un atajo, un acortamiento en los tiempos de la historia política argentina. ¿Cómo había sido la vida en esta provincia que ahora castigaba la furia de la naturaleza? ¿Qué se sabía de ella en el resto del país? San Juan estaba presente para los oyentes de Radio El Mundo, que desde 1940 seguían con entusiasmo El Fogón de los Arrieros. El programa era conducido por Buenaventura Luna, quien con su tonada entradora había inoculado en los porteños el gusto por el folclore. Para 1944, la ciudad de San Juan mostraba una prosperidad que se limitaba a las 4 manzanas del centro, autos lujosos y edificios elegantes, pero mal construidos. Fuera de allí, solo había barrios miserables.